El llibre, col que ganó el Premio Shine de poesía, construye, al través de los fragmentos posibles de una noche, la relación amorosa con esos pasiones y miserias de la parella de protagonistas. Una noche o la mecánica corrosiva de los cuerpos celestes, publicada por la editorial Hiperión, es mi quinto libro de poesía y trata fundamentalmente, el tema principal es el amor. Se trata de dos amantes que se retan una noche para conocerse, pero bajo una experiencia distinta a la que han tenido o la que han vivido hasta entonces. Se trata, por tanto, o estamos hablando de una historia de amor, pero dentro de otra historia de amor. Es una historia de amor, es verdad, pero es una historia de seducción. Yo creo que hay una visión importante del punto de vista, dado que ya he tratado el tema amoroso en otras ocasiones. Y el punto de vista es doble, porque se inicia el libro presentando a los personajes. Son dos personajes, los vocativos son amor y extraña. Cuando él habla, se dirige a ella como extraña, porque lo que quieren los amantes es que sea algo nuevo y se conocen como extraños. Y ella se va a referir a él como amor. Por tanto, el libro, el punto de vista es muy importante porque se van entrecruzando a lo largo de cada poema, como instantáneas de la noche, la visión de ella y la visión de él. A veces es verdad también que hay poemas en que el lector no sabe quién está hablando, porque tal vez estén hablando los dos. Y ellos, como cualquier pareja que se conozca recientemente, no saben, al igual que el lector, hasta dónde va a llegar esa relación. Eso se descubre al final, donde hay un giro inesperado, donde se descubre realmente quién es la voz que nos está contando todo eso, en una suerte de eterno retorno nietzscheano, donde la superación, donde el amor es un non finito, es un inacabado, es algo que hay que estar haciendo constantemente. El tiempo físico es todo lo contrario al tiempo amoroso. Y la pareja lo que intenta es detener el tiempo. Esto es imposible, lo sabemos físicamente. Sin embargo, a través del arte, a través de la creación poética, lo que conseguimos es un tiempo paralelo, esa eternitud que consiguen los amantes porque no quieren que el día llegue. Siempre me ha parecido bueno hacer una composición poética, no un libro por acumulación de poemas y luego ordenados temáticamente. Por eso he estructurado este libro casi como una sinfonía, con su apertura, con su adagio, con sus movimientos hasta un final e incluso una coda. Y esto lo he conseguido a través de o he querido conseguirlo a través de la precisión de cada palabra, con una versificación
tendente al endecasílabo, con esa base, porque eso era lo que me permitía atar muy bien los poemas y que no se fueran de las manos, para poder concretar lo que querían los puntos de vista, los dos personajes, ser muy concretos en esas fotografías que conforman la realidad y la ficción de toda pareja. Una pareja siempre es una realidad y una ficción. Yo no conozco palabras mejores que las de Quevedo, cuando en aquel poema Amor constante decía serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Polvo enamorado es la realidad y la ficción, pero lo importante aquí es más tendrá sentido, porque la realidad y la ficción es lo que da sentido a la pareja. Ese momento en el que se para el tiempo, separa el espacio y entre dos personas en una relación son capaces de encerrar todo un universo.